menos dos cuadritos para abajo. Hagámoslo como negativo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto vale esto en términos? Quiere decir que tengo más 8 más menos 2, ¿va? Es igual a más 6. Quiere decir que la suma de los voltajes para acá sería que esta es 6 cuadritos en general positivo, o sea, 0.6 milivoltios. Aquí voy a poner de boca. Esta, y entonces decimos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 milivoltios para arriba, o 0.6 milivoltios para arriba, y tiene 1, 2, 3, 4, 4 para abajo, ¿ok? 6 más menos 4 igual a más 2, o sea, la suma o el balance de este es 2 cuadritos más 2. Esta es más isoeléctrica que esta, porque tiene más fuerzas tirando hacia un lado. Idealmente, una derivación completamente isoeléctrica tendría esta, por ejemplo, tiene 6 para arriba y 6 para abajo, o sea, 0. 0, que está perfectamente balanceada, y esta sería isoeléctrica, ¿ya? Completamente isoeléctrica. A eso me refería ayer. Y sí, tenés que hacerlo para las 6 derivaciones de las extremidades, o sea, las 6 estándar, porque si no, no podrías calcular cuál es la más isoeléctrica. Y ya te dije, las precordiales no cuentan nada aquí. ¿Okay? Las precordiales no tienen nada que ver porque esas son unipolares y el voltaje no se puede estimar de la manera. Ahora, espero con eso ya que estemos claros con ese concepto, porque ese es el punto esencial para determinar el eje. Y por ahí alguien se preguntará, ¿por qué tenemos que hacerlo de hacer la isoeléctrica y luego de sacarle 90 grados de diferencia? ¿Y por qué no nos vamos a la menos isoeléctrica? Probablemente puedes tener más de una que sea menos isoeléctrica y no vas a poder recibir. La otra es porque no sabrías entonces hacia dónde apuntar, hacia qué lado, si hacia este cuadrante, hacia ese otro. Por eso que tenés que ver aquello de sacar la isoeléctrica y luego la perpendicular de ella, porque matemáticamente no es posible determinarlo de forma directa. ¿Okay? Hay una explicación matemática ahí, pero la verdad es que se me escapa a mí cómo explicarla. Tengo la idea de qué quiere decir, pero no la puedo explicar. ¿Okay? Porque no soy profesor de matemática y se nota, ¿no? No sé tiempo, pero ustedes tampoco son alumnos de matemáticas. Bueno, la idea. Ok. Todavía vimos los conceptos de, primero decíamos bloqueo móvil, solo repasemos así rápido. Bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB de primer grado, ahí tenés uno, mira, con un PR bien largo, ahí de punto 28, mira. Ahí, este está bien visible. Esta es la P, mira. P. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Todo esto es el PR. Largo. Es un bloqueo AB de primer grado, ves que el PR es largo, pero siempre es constante. En el bloqueo de segundo grado, bueno, ahí yo no sé por qué metieron esto aquí, síndrome de preexcitación, si no es un bloqueo, pero sí me interesa. Eso es un World Parkinson tipo A, mira, o una onda delta en B5 y una B5 y B6 y una vía accesoria
que está en el aurícula izquierda, ¿ok? Y eso es un long Gannon Levine, que ve que la única diferencia es que el PR es anormalmente corto, no hay onda delta. Esto es un long Gannon Levine. Y lo que te caracteriza, mira, 480 PR.09 segundos acá, mira, PR corto y sin onda delta. Para trazarse lo más fácil, mira, la P prácticamente terminó, aquí viene el QRS. No hay ni onda delta, ni casi segmento PR. Esa es la característica distintiva. ¿Okay? El hecho de que no haya onda delta y que la vía accesoria no sea visible no quiere decir que no exista, ¿okay? No quiere decir que no exista. Estos son tan capaces de hacer una reentrada como los anteriores y tan capaces también de conducir uno a uno durante una fibrilación o un flutter y mandarte una, imagínate eso pero corriendo 400 por minuto, ¿verdad? Y el paciente poniéndose azul, por cierto. Bueno, uno se pone en morado, pero depende ya de su color de base. ¿Ok? Solamente para que vean el ejemplo de cómo se ve un PR patológicamente corto. Acuérdense, desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS. O sea, no es el segmento, es todo el intervalo el que tiene que estar corto. Ahora el bloqueo de segundo grado dijimos MOVIX 1 y MOVIX 2. MOVIX 1 con un PR que se va a prolongar hasta que bote un latido y este es un MOVIX 1, lástima que las ilustraciones se ven tan mal. Este es un MOVIX 2 que dice latido, 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 botó, latido, 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 botó, y que entonces acuérdense que siempre en estos bloqueos tenemos que decir MOVIX 1, MOVIX 2 con una relación tanto, ¿va? O sea, tantos latidos y tantos J, 3 a 1, 4 a 1, 3 a 2, siempre va a ser una relación de enteros. Va a ser una relación de enteros, o sea, hay un ritmo fijo y ese ritmo entero a corto plazo no debe cambiar. Si es 3-1 te mantiene 3-1 en el trazado. Claro, te puede pasar de 4 a 1, 3-1 con el tiempo, conforme el paciente se le va dañando más el sistema de conducción y va botando más latidos o se va prolongando más el PR y te hace más desastre, pero eso ya es una cuestión que no te afecta para el diagnóstico si solo tenés un electro. Te interesa si tenés varios y vas comparando cómo progresa, pero eso, pues, para suerte tuya se sale del capítulo este. De 6 a 7 tal vez. ¿No cree que no salen 6 electros de este curso? I am serious and don't call me Shirley. Mínimo 3. O sea, de cualquier manera, si no te voy a poner 15 más que nada por razón de tiempo, o sea, hay material, pero no hay tiempo. Entonces, ponele que desde un punto de vista, si la pregunta que me estás haciendo es absolutamente seria y sin sentido del humor, como me ha estado toda esta semana, entonces son 3 electros. ¿Siempre son el mismo formato de ejercicio? Sí, eso sí te puedo decir que sí, es esencialmente el mismo formato y mismas características, misma metodología que ya conoces. Probablemente vamos a hacerlo en la 210, en un aula donde obviamente un aula con pupitres individuales, etcétera, pero ya conoces el mecanismo.
Los que no lo conocen, pues ahí se los explican después, porque ya lo conocen. Aviso, ahora ya después del examen. Ningún tipo de regla o calculador, la única regla que se permite ahí es una regla normal de esas de escuela en Lima, una reglita de escuela. Pero tienen que fijarse en una cosa. Yo a veces, bueno, cuando se puede, yo intento que la escala del papel sea exactamente igual a la del papel del electro, o sea, 1 milímetro por cuadrito pequeño. Pero a veces no cabe, entonces hay que reducir y entonces la regla no funciona y funciona solo contar cuadritos. ¿Okay? Entonces, ahora, entonces como decíamos, siempre hay unas relaciones ayer nos quedamos ahí bloqueos de tercer grado y dijimos que básicamente ahí tenés el ejemplo, mira, la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular no tienen nada que ver. Mira las P's. ¿Ves que van al mismo ritmo? P, 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 P. Pero en cambio el QRS, cada quien va a su ritmo. Pongámoslo con colores diferentes. El azul es P, 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 P. Ahí está P. Mientras que QRS mucho más lento, ves que son dos ritmos totalmente diferentes. ¿Ok? Para que veas que de hecho yo tengo dos ritmos superimpuestos acá. En azul tendría la actividad eléctrica de la aurícula, en rojo la actividad eléctrica del ventrículo. Te das cuenta que no tienen nada que ver la una con la otra, son dos ritmos separados, no es nada más disociación. Y acá, en general, el QRS tiende a durar más de 0.2. No obligatoriamente, porque depende de dónde salió el ritmo del ventrículo. Si salió de la parte de abajo del nodo AB, el QRS es estrecho y el ritmo ventricular anda cerca de 50. Si el ritmo se originó del miocardio del ventrículo, el ritmo va a estar más cerca de 30 y el QRS es ancho porque se comporta por, ¿cómo se llama? Se polariza, como decíamos, a campo traviesa, no siguiendo el sistema de conducción. ¿Okay? O sea que ni siquiera se fue por calle de tierra, sino que se salió del camino y tuvo que avanzar a campo traviesa. Y cualquiera que haya manejado así en un jeep a través de un potrero se da cuenta que eso tiene lento. ¿Okay? Ahora, con eso en mente, ahora veamos qué es lo que pasa cuando se bloquea. Es una gente que como ella pensaba que estaba en competencias didácticas de no sé qué. Sí, porque eso suena, no sé si a pedagogo o a ¿cómo se llama? A medicina, a salud pública, la epidemióloga. Salud pública. Las dos cosas para mí son lo que... Aquí tres cosas no van a entrar. Vamos a ver de todo en este curso, menos epidemiología, ¿cómo se llama? Pedagogía y corrección política. Son las tres cosas que más me caen a mí. Lo políticamente correcto, me cae mal. Pensé que iba a decir salud pública. ¿La qué? Salud pública. No, la salud pública no me cae mal, sencillamente no le hago caso. No, espérate. Para más, bueno, salud pública la dirige Manuel Bonilla. Manuel y yo somos amigos, ¿no?
montón de años, ¿verdad? Él fue residente de cirugía. Lo único que, bueno, no siguió en cirugía y después se pasó, le gustó salud pública y se hizo epidemiólogo. Yo nunca entendí por qué la decisión, pero bueno, no, como somos amigos, no le cuestiono sus decisiones, ¿no? Pero, y seguimos siendo amigos, y él sabe que yo no le hago a la salud pública, pero ni aunque me la metan intravenosa, ¿verdad? No, si te le da Luisa María. Ustedes como adoran a Luisa María. La detesto. Bueno, Las pocas personas que sí. No hablamos de Luisa María. No. porque ya te tocó, ya te mandó a solearte al parqueo del Catarino. Sí. Es la parte de... ¿Quién? Mira, conmigo, yo es que como al fin y al cabo, si ella me hace una solicitud como del departamento, como una actividad docente, yo no le voy a decir que no va. No se puede, pues. O no fomentar las cosas. Pero yo sé que cuando lo hacen fisiología, digo, pucha, yo te voy a mandar a estos hipotes a solearse. Ellos no quieren, yo tengo clases que dar, pero ni modo, es de esas cosas que... Es de esa clase de cosas que uno dice, para, van a perder el tiempo, yo lo sé, pero ni modo, ¿eh? No, es que Sí, pleno viernes, no. día de no sé qué, de la... De la vida. Ay, de toda la... diabetes. Sí, ya, sí. Por eso te digo que si pudieran, tuvieran los 365 días de algo. Qué sé yo, del resfriado común, de la lucha, bueno, de la tuberculosis, del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual, de la hipertensión, del Día Mundial contra el Tabaco. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos hace ir a la sala de espera donde hay gente estresada, gente queriendo pasar, gente amontonada y uno ahí estorbando. No, es que realmente ustedes a eso llegan a estorbar. Sí. Llegan a estorbar, o sea, bueno, mucho peor que vas a estar cerca de algún área crítica. La consulta externa no sé, pero yo nunca voy a la consulta. Que la única vez que doy consulta externa es porque es en mi consultorio y literalmente es por cita, pero yo voy, veo a mis pacientes citados y me voy, no soporto ni estar en mi oficina, no digamos en la consulta externa del hospital. El ratarino. Y es que... Bueno, y realmente si ahí estorban, imagínate cuando te mandan a lugares como la emergencia, donde realmente corres el riesgo de que yo vaya pasando a la carrera y estés ahí en el camino y literalmente te atropella, ¿verdad? Quite, ¿verdad? Yo estoy ocupado, ¿verdad? No vengan a estorbar, quítenme esas cartulinas de ahí, etcétera, ¿verdad? Con cartulina. Nuestra colega. Bueno, por lo menos se mandó solo que el otro día era que quería que llevaran cosas como trifolders, no sé, Ajá. que son caros. Sí. Y los dejan ahí en el hospital. No se quedarán con ellos en el hospital. ¿Qué hacen con ellos? No. No, Los dejan pegados en la cara. no, tampoco. Las cartulinas sirven para otras cosas. ¿Para qué? Cortarlo, por ejemplo, para hacer viñetas de suero. ¿Por qué crees? Es para lo único que sirve, más para reclamar la materia prima, es para que más póster y carteles de lo que ya hay en el hospital y no, de cualquier manera pasa otro problema. Un gran porcentaje de la audiencia le hace a los pacientes no saben leer. ¿Verdad? Es como que se van a interesar por el día del tabaco tampoco. El día antitabaco. Yo sí celebro el día antitabaco con un habano. Pues claro, ¿vos crees que yo voy a prestarle cosas? Es como el Grinch en Navidad. Algo así. Ella, al fin y al cabo, me van a mirar a mí con día. No, que fumar causa cáncer de pulmón. Si eso ya lo sabía yo desde los 13 años y no me detuvo de encender mi primer cigarrillo. Bueno, de hecho no, yo no empecé a encender mi primer cigarrillo a los 13 años. Ok. ¿A los cuántos años? A los 7, 8.
Y bueno, ¿y vos con qué encendías tus cohetes en Navidad? No me gustan los cohetes. ¡A la puta! No me gusta. Es que soy bien paniquiosa a las cosas como eléctricas y como fuego, no. Que es lo más divertido. Una vez, fíjate que mi abuela vivía en Guate, entonces tenía el muro de la casa, el muro divisor de la casa era de adobe, grueso. Pues una vez veo un agujero en el ladrillo de adobe, así chiquito, de posibilidad, y solo me ocurre una cosa. Voy a agarrar una lata de pintura, espérate, y me habían sobrado, eran como 2 o 3 días después de Navidad, me había sobrado algo así como medio costal un costal de arroba, como a la mitad del cohete que no había quemado, entre 24 y 25. Empiezo laboriosamente a sacar la pólvora, agarrar una latita aquellas de pintura Protecto, rellenarla con eso y agarrar piedras y clavos y cosas así, taquearlo con un pedazo de madera, hacerle un hoyo a la tapa, ponerle una mecha, etcétera. Ok, ya tengo un dispositivo. Ahora, ¿qué hay? Veo el hoyo. Ah, para esto era que lo quería. La lata así llena de pólvora refractada. ¡Fuego en el hoyo! ¡Buah! Al rato, el vecino de al lado, que por cierto tenía una fábrica de helados, con mi abuelita doña Mirita. Sí, fíjese que sus nietos estuvieron jugando con cohetes y pusieron uno ahí en la tapia de nosotros de adorno. Ay, mijo, le dice mi abuela, ay, mijito, mira, doña Mirita, mejor venga a ver. Un hoyo así, mira. Eso era tal vez unas 3 onzas de pólvora bien compactada. Y los clavos y todo salió volando. Por supuesto, imagínate, o sea, yo tenía como 10 años, 10 años. No tenía mucha idea de que era el mejor material para hacer esquirlas y fragmentación. Pero me di cuenta, por ejemplo, que más bien cosas como tornillitos pequeños vuelan más que los clavos. Ahora, literalmente había clavos y pedazos de metralla, porque teníamos una como casita de madera ahí para la casita para jugar los niños, con pedazos de piedra que traían empotrados, ¿verdad? O sea, sí. Menos mal que no estaba ninguno de nosotros cerca por... Sí. No las tuvieron. Pero lo regalaron. no, la estaría contando con un montón de cicatrices, ¿verdad? ¿Qué Sí, le dijo o sea, su abuela? Lo regañó. No lo regañó. mi abuela, mira, yo no soy de la clase de gente religiosa, pero sé que si fuera cierto ese concepto del cielo, mi abuela está ahí. No, o sea, alguien dice que es cierto, las mamás los defienden a uno, pero las abuelas son capaces de dejar sin trabajo al mismísimo ángel de la guardia. ¿Sabes qué tan abuela era mi abuela? Ponele ya no de niño, yo ya estaba bien. Tenía como 30 y pico de años, ya había nacido Emilio, ya era jefe de emergencia aquí en el Catarina, etc. Entonces iba a visitar a la viejita que estaba bien viejita. Vivía en su casa de Guate. Bueno, ¿Usted tiene descendencia guatemalteca? mi mamá es guatemalteca. Vivía, entonces yo iba a visitar a la viejita, por no sé qué, por eso siempre preguntaba. La viejita ya que si no miraba, ya le quedaban meses, pues ya tenía su enfermedad vascular y todo lo demás. Pues yo llego una noche, imagínate, manejante Guatemala, que agarro el carro y he hecho una desgracia, ¿no? Ahora el carro si viene sucio el camino. No, mijito, ¿cómo vas a andar así en ese carro tan sucio? Que no sé qué, mi niñito no puede andar en el carro sucio. Oye, yo tenía 30 y pico de años, pues. Yo tenía un hijo y todo. Bien mi Sí. niñito. Emilio fue el último viaje que hizo fue precisamente porque como había nacido Emilio quería venirlo a conocer. Qué lindo, la verdad. Tenía como 3, Emilio tendría menos de un año cuando ella murió. Eso pasó a los poquitos meses, pero todo te digo, abuela es abuela. Y eso no se quita. Vieran los líos que he tenido yo con Emilio por causa de la abuela que le ha enseñado de todo. Mi mamá, decirle a Emilio, no te preocupes cuando los problemas disciplinarios, porque yo soy tu abuelita y tu abuelita dice que vos no tenés por qué hacerle caso a nadie. Ojo, en la escuela. O la vez en que Emilio puso en asamblea, primer día de 6º grado, hace que mi mamá le fotocopie 40 copias de una canción para cantarla con sus amigos en la asamblea.
extraoficialmente. ¿Sabes cómo se llama la canción? No, The Burning of the School. no puede ser. Es cierto que la canción se la había enseñado yo durante las vacaciones, pero no pensaba que él iba a buscar la letra y convertirlo en un acto de rebeldía colectiva. ¿Y cómo convence a sus compañeros de cantarlo? No, porque ¿cuánta persuasión necesitas para decirle a un niño de sexto grado que se le ocurre una tontería? O que siga una tontería. Pensé que iba a cantar una de Maná, me vale todo. No. Para empezar, hay que tener un poco de respeto por la cultura clásica. Por ejemplo, bueno, es que yo también empecé desde primer año, desde primer grado, o sea, el último día de escuela, entrar yo a la escuela a recogerlo con el radio del carro a todo volumen, ¿va? ¿Y sabes qué estaba poniendo en el CD player? Highway to Hell. No, School South de Alice Cooper. Por supuesto. No, o sea, esa clase de cosas. Y en sexto grado, no, nosotros no cantábamos nada de eso. Cantábamos The Wall. Toda la escuela, ¿va? Toda la escuela cantando The Wall. Usted es una escuela súper católica. No, pero la directora, la dueña, era de esas señoras a la antigua. Era una escuela así, donde todavía tenía aquellas las costumbres a la antigua. La señora era una belleza de persona, pero bueno, era producto de su tiempo. Y yo no era exactamente el alumno más dócil que había. ¿Okay? Ni mis compañeros tampoco, para ser claro, porque me seguían todas. Pero no los amenazaba, ¿va? Nah, ¿cuándo has visto que aplacen a alguien o una bilingüe por disciplinaria? No. En la bilingüe no. Bueno, será en los colegios públicos que sacan a la gente por disciplina. En la bilingüe, no sé, tendría que estar en la lista de los 10 más buscados, algo parecido. Ni así, te cuidan, ¿no? Ajá. Por el piso. Sí. Fernanda, ¿crees que vas a sobrevivir hasta el jueves? Digo, porque con esa cosecita mañana no se va a venir entubada a la clase. Yo no tengo la culpa de que tengas totecamo. Ok, entonces ahora veamos. Hasta ahorita hemos visto bloqueos que son supraventriculares. Ahora, vámonos a los bloqueos de la conducción intraventricular. ¿Okay? Pues aquí tenemos esto, ¿verdad? Un QRS y vamos a definir varias cosas. Decíamos, criterios de normalidad, decíamos, menos o igual de 0.10. Y ahora decíamos que la porción ascendente del QRS, esto es lo que llamamos el VAT, ¿verdad? Acá, esto en rojo es lo que llamamos el VAT, o sea, el paso. Si nosotros lo vemos acá, por el sistema de Higgs. Esto es el VAT. Antes de que empiece la señal a salir del sistema de conducción y difundirse por el miocardio ventricular, esto y esto son lo mismo. ¿Okay? Y decimos, ¿cuánto debe durar el VAT? Menor o igual a 0.04. ¿Okay? Ahora, como nosotros vemos este sistema de conducción y veamos qué es lo que pasa. Cuando ves el VAT, ves que la señal de despolarización va en general, suponemos que esto es derivación 2,
La señal de despolarización va en ese sentido, es paralelo al eje y viene acá. Luego, cuando el músculo ventricular se despolariza, entonces el vector cambia de dirección y ahora se dirige para abajo, ¿no? Ya está para acá. Y por último, ahí hay una pequeña onda S, ¿va? De acá para acá, que representa, mirá, en negro, la última porción del ventrículo que se está despolarizando en sentido contrario. O sea, por eso tenés R, empezando por el VAT, luego la difusión y luego la última parte del ventrículo representa esta colita. ¿Ves cómo hay una secuencia de activación bien definida? Ok. Y al final, el QRS termina este punto, que te voy a marcar acá, este punto donde el QRS termina y empieza el segmento ST es lo que llamamos el punto J. ¿Okay? El punto J, la unión del QRS con el segmento ST, donde empieza o donde termina la despolarización y empieza la meseta. ¿Okay? Ahora, aquí tenés un poquito más claro el sistema de conducción. Mirá, que yo siempre lo hago de una forma simplificada. Aquí tenés el ATTX y ves que hay tres ramas: la rama derecha y la rama izquierda, que rápidamente se divide en dos porciones. Este que está acá, el fascículo anterior, y este que está acá, el fascículo posterior, porque el ventrículo izquierdo es más grande y vas a tener que se parte así para llegar a todo el ventrículo. No puedes tener una sola rama porque entonces tomaría demasiado tiempo en difundir la señal, hay mucha masa. Ahora, quiere decir que se puede bloquear este sistema también, o sea, las ramas de las de His se pueden dañar por múltiples causas. La más común, isquemia o infarto, un infarto de tabique, un infarto de cara inferior o cara diafragmática, te pueden involucrar el tejido de conducción y entonces dañarse y bloquearte la conducción, entonces entrar con un trastorno de conducción intraventricular, a lo cual le vamos a conocer con el nombre genérico de bloqueos de ramas. ¿Okay? Bloqueo de rama no quiere decir que un pino se cayó en el camino de acceso a tu casa, ¿no? Quiere decir que vamos a llenar entonces una serie de... Vamos a llenar en principio la definición que querés hacer, o la característica llamativa del bloqueo de rama es que el QRS se ensancha, porque todo este paso de señal va a tomar más tiempo. ¿Okay? Fíjate, no estoy necesariamente diciendo que un bloqueo de rama implique que la conducción en esa rama se cortó de un solo, pero sí puede pasar que se hizo más lenta, que está tomando más tiempo llegar a la señal. Acordate lo que estábamos hablando en algún momento de que como que si el camino de tu casa tal vez no se interrumpe, pero está todo quebrado, lleno de baches, y entonces toma más tiempo llegar, porque tenés que negociar el camino, así como el camino que va por allá atrás de la universidad, que es un pollanteo de la gran, o la calle que pasa frente al edificio de medicina, ¿no? O sea, edificio de medicina, 120 millones de lempiras. Pavimentar esa calle, 300 lempiras más o menos. Ser el pendejo director de esto, que no le ha caído eso a partir de no sé, a partir de unos cuantos años de estarle diciendo,
no tiene precio. ¿Va? Sí, no sé cuántas veces le he dicho que la verdad es que con ese montón de hoyos y criaderos de zancudo que tienen los baches, es como para que le metan una multa a la universidad. Y no tarda, no sé cómo que se ha cerrado, no tarda en que uno de estos días venir la secretaría a hacer un decreto y no meter una multa. Necio, ¿no? No, por el hecho de criadero de zancudo que tenemos arriba. Vos ves que este techo era plano, una terraza. Como después de 50 años que tiene visita afectada, pusieron un techo en lámina así, pero pusieron una bajante. Entonces aquí termina el murito, aquí está el techo y se hace una especie de pique triangular, ahí se llena de agua. Porque que ves que a veces en uno de estos edificios que siempre está lloviendo agua, porque esto del agua lluvia que se va a deslizar lentamente. Y ahí debe estar cubriendo un poco de ahí arriba. Y preguntar por qué los andan de pozos acá, es por eso se contagia. El alumnado se contagia en el campo. Se les ha dicho, pero ya te das cuenta. Ahora decimos, bloqueo de rama igual a QRS ancho. Y entonces vamos a clasificar los bloqueos de rama en dos variedades: incompleto con QRS de 0.10 a 0.12 segundos, o bloqueo completo cuando el QRS es mayor que 0.12 segundos. ¿Ok? Sencillo. Ahora, mira por ejemplo acá. Esto es el QRS, ¿ya? Complejo bizarro, ¿no? Vamos a desglosarlo. Esto es R, S, R', mira. Ven que ya no QRS, no hay Q. Hay R, pequeñita, ¿ven? Minúscula. S, de hecho esta es una S pequeña, S, minúscula, y un gran complejo anormal, R'. Entonces ese complejo de QRS nada. ¿Y cuánto mide? 2, 6, 10, 14, .17, mira. Ese es patológico. Y ves, mira, que la onda T está para abajo y este está para arriba. ¿Qué dije yo ayer de la morfología de T? De la onda T. Sí. ¿Y qué más? Y que en términos generales debían que el eje de T y el eje de QRS deben ser casi iguales o iguales. Y que aquí obviamente los dos ejes van a ir uno para un lado y el otro para el otro. Bueno, de hecho fíjate que aquí sí hay una razón para que haya algo poco como una onda U, porque la repolarización también está trasteada y aparece una onda U, porque el sistema Higgs-Purkinje dañado se repolariza después del resto del ventrículo. Ahí sí hay una U. Y iría con la creencia, porque no es un hecho comprobado, que tenemos que la onda U es el sistema de conducción que se repolariza de último y ahí se tiró bien de último. Es que hay una lógica detrás de eso, ¿no? Ahora, yo no sé si esa es derivación 2. No dice cuál es y pudiera ser 2, pudiera ser de 5. Porque no me dice, yo tengo evidencia para creer que es una de las, que puede ser cualquiera de las dos. No importa para efecto de para nuestro análisis del orden. ¿Okay? Ahora, no solamente el primer punto es
el bloqueo es el ensanchamiento del QRS y el cambio en la morfología. Mira este. Ahí tenés otro SR, R'. Cualquier R', mira, este es RS, R', otra vez, ¿no? Cualquier R' implica trastorno de la conducción, ¿ok? No existe ninguna morfología normal del QRS o en este caso donde vayas a tener dos ondas R. Si tenés eso, igual a bloqueo, ¿ok? Ahora, perdón, igual a trastorno de conducción, porque vos puedes tener esto, mira. Puedes tener esto, RR', pero que todo esto, por ejemplo, midiera 0.08 segundos, o sea, ves que hay un patrón así, pero que la velocidad de conducción está normal. Eso se llama trastorno intraventricular de la conducción. Cuando tenés morfología parecida a la de un bloqueo, pero el QRS es estrecho y entonces decís, con una R', por ejemplo, así, y decís, ok, hay un trastorno de la conducción intraventricular que implica que hay algo, pero no necesariamente es patológico. Lo vas a ver en los viejitos, ok. A los 70 años, Fernando, tal vez tenga un trastorno de la conducción intraventricular, pero eso solamente quiere decir que es un corazón viejo, no un corazón enfermo, ok. Y solamente quiere decir, como decir, que está envejecido, ¿okay? Que no hay enfermedad, aparte del hecho de que es duro frío y de acero inoxidable, pero eso ya era acero. Sí, dice Fernanda, tiene un duro y frío corazón de acero inoxidable. Dice, si no le da la medicina, se dedicaría a trabajar en atención al público, pero en la sección de quejas. Teniendo quejas del público. Sí. No, ya sé. Con ese duro frío por en la sección de quejas de una línea aérea, ¿verdad? Cuando te deja el avión y tenés que ir a eso se puede. Valeria, no te rías, que vos sos la otra candidata. Que si no me hace la medicina, no voy a psicología. Te vas a psicología. O sea, tan frustrada te vas a sentir que te vas a pasar a psicología. O enfermería. Vos no tenés para enfermería, te aviso, para psicología. Mira, vas a ser de esas jefas de enfermera que todos le cuestionan a uno y te están contestando a uno. No, porque así lo quiero. Termino de decir, porque así lo quiero yo, es fregar, ¿va? Sí. Puede ser amor. Esa reflexión negativa, justo después de la onda P. ¿Cuál debe ser? Esa es la onda P, compañero. Esa es una onda P bifásica. Yo te dije, es una P bifásica, pero probablemente este cliente puede ser B1, conste, esta puede ser derivación B1 y en B1 la P bifásica sería aceptable, o puede que tenga una aurícula izquierda, una aurícula izquierda así, tan grande que ya te cambia el vector. Pero eso es una P bifásica, no tiene nada que ver con el bloqueo de rama, excepto el hecho de que me pudiera sugerir que tiene un corazón en general bien dilatado. Pero no, así fue. El problema de leer los electros, conste, es que vos tenés que interpretar. Una cosa es decir que tiene tal y tal patrón, pero decir que tiene tal o cual enfermedad se tiene que tomar en contexto con la clínica. Leer un electro aislado es como que a mí me enseñaras una placa radiográfica aislada. Yo te puedo decir si veo tal cosa, pero darte diagnóstico sin ver al paciente no. O peor aún, darte una conducta, ¿verdad? Como que al final tiene una hernia discal,
de tantas y tantas dimensiones. Eso es un proyecto que yo tuve una vez en Habana con profesor famoso de radiología, famoso, escritor de libros, porque tenía la mala costumbre de poner, vaya, lo mandaban a hacer resonancia, era como un hospital, la resonancia no funcionaba. Procedimiento, dice, tiene N de cal, L5 hacia 1, centro izquierda, protuida, no sé qué, se recomienda intervenir. Y la gente ya mismo no podía, porque dice, él debería ser muy buen radiólogo, pero así textualmente, ¿quién putas era él para decirme a mí si yo debía operar a un paciente si yo no cirujano? Está leyendo, en primer lugar está leyendo algo fuera de contexto y él no conoce la clínica del paciente. Vos no vas a operar la placa, vas a operar al paciente. O sea que eso es para yo ayudarme a localizar, no para que él diga o no diga que se va a operar. Entonces, por eso te digo, yo ver un electro fuera de contexto, te puedo decir, veo tal cosa, pero no puedo hacer diagnóstico si no he examinado el paciente. Segunda, yo no puedo examinar una sola derivación fuera de contexto, ni siquiera sé qué derivación es. Ni siquiera sé si está bien tomada, porque tengo que comparar con la otra para ver si está bien tomada, si no está interferida, si en dónde está en comparación con las demás. Entonces, como te digo, para mí eso es una perifásica y para mí eso es una aurícula derecha grande. ¿Por qué? Si esto y eso tienen relación, tal vez, y conste que esto no es necesariamente un electro de un paciente real, más que esto, vaya, que más que el digo, es algo que te está representando, pero no me consta a mí que eso lo hayan cortado de un trazado tomado de un corazón real. Ahí te está haciendo una ilustración para explicarte un concepto, no es que sea sacado de la pacientiza, vaya. Tenés ahí las melenas sobre mi pantallita. Ok, ahora veamos qué es lo que pasa. Vamos primero a ver bloqueo de la rama derecha. Vamos a hablar primero bloqueo completo de rama derecha. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que se bloqueó? Nuevamente, vamos a analizar qué es lo que se rompió acá. Se rompió la rama derecha de la tejiz. Por lo tanto, aunque el ventrículo izquierdo se pueda despolarizar normalmente, la despolarización del ventrículo derecho va a tener que ir a campo traviesa y esto se va a tardar más tiempo. Por lo tanto, la conducción en el ventrículo derecho se va a ver afectada, mientras que el ventrículo izquierdo está checo. ¿Qué me conduce a esto? Que ahora el vector me desplaza el eje a la derecha. Primer criterio, eje desplazado a derecha. ¿Ok? Acordate, bloqueo derecha, eje derecho. ¿Ah? Porque tenés toda la actividad en el ventrículo derecho moviéndote el vector para acá. Y como se está tardando más, ya aquella sincronía perfecta en el ventrículo derecho ya no va a ser, porque antes, mira, ventrículo izquierdo se despolarizaba junto con ventrículo derecho. La diferencia era apenas de 0.01, 0.02 segundos, ¿va? 0.01 de hecho. Ahora mira qué es lo que pasa. En presencia de bloqueo, ventrículo izquierdo, pero el ventrículo derecho
mira, se despolariza un poquito después. Y entonces tenemos que estos dos, mira que, si yo lo pongo acá, mira que opuesto de una manera más elegante el signo de McDonald's. El signo de McDonald's. Los dos ventrículos saliéndose de sincronía y despolarizando lo que hace uno después de otro. ¿Cómo lo vas a ver? Depende de la derivación. Ahora mira, en las derivaciones, ahora esto lo vas a ver en las derivaciones precordiales, B1 y B2. Mira. En B1 y B2, la muesca acá, como debe ver el signo de McDonald's. Entonces, vamos a decir una muesca con patrón RR', en B1 y B2, ¿ok? Mientras que B5 y B6 mira ahora, B5 B6, mira, patrón RS, fíjate, con una S profunda en B5 y B6, una RS, ok, R pequeña con S profunda, o incluso un patrón QS, ¿va? A veces incluso si es tan extremo el bloqueo es esto, que no hay ni R, sino todo se va para abajo, que tenés QS. Ok, entonces, criterios, eje derecho, los dos patrones, RR' en las derivaciones que ven en la cara derecha del corazón, y una S profunda en B5 y B6. Por supuesto, duración mayor de 0.12 segundos y duración mayor de... Esos son los tres criterios de base para decir que hay un bloqueo completo de la rama derecha. Ahora, aquí lo tenés, mirá, este es B2, mirá. Este es B2, ve varias cosas. Primero, QRSH, mayor de 0.12. 2, mira el patrón. Aquí no se ve casi la muesca. Ahí acá, ¿ve? No vamos a hacer. Te la voy a tratar de mostrar. La muesca apenas se ve. Mira, ¿ves que hay una mosquita? Apenas es visible. Apenas es visible. Esta es derivación de 2, cumpliendo con esto. Y la otra cosa, inversión de T. O sea que la T va contrario al patrón, al desplazamiento principal del QRS. ¿Okay? ¿Cómo? En todas. Inversión de T, si no te digo, mira por ejemplo acá.
Nos decíamos, repitiendo los criterios, bloqueo completo de la rama derecha, eje derecho, patrón con R' en B1 y B2, S profunda, o sea, R, S mayúscula, o QS completo en B5 y B6, duración mayor de .12, inversión de P. Ahora, bloqueo incompleto de la rama derecha es lo mismo, lo único que la duración del QRS es de .10 a .12, ¿ok? Ahora, ese es uno. El otro va a ser lo contrario. ¿Qué tal si se bloquea la rama izquierda? Y vamos a ver que aquí patrón de bloqueo de rama derecha es uno solo, ¿ok? Pero el bloqueo de la rama izquierda puede tener variantes porque tenés dos hemirramas izquierdas. O sea, puedes tener bloqueada toda la rama izquierda o puedes tener bloqueada solo una de las dos hemirramas. O sea, lo que llamamos hemibloqueo anterior o hemibloqueo posterior, según sea la rama izquierda anterior o la hemirrama izquierda posterior la que se bloquea, porque siendo dos cosas separadas se pueden interrumpir separadamente. ¿Vale? Ok. Voy a ir a buscar algo para la gasnatalgia, ya hace un refresco, o sea que tienen 5 minutos de reposo. La rama izquierda. Hagamos el mismo análisis que vimos acá. Ahora mira qué es lo que va a suceder. No, los otros que los puse. Ahora vamos acá. Y síganme a este lado de la pizarra. Bloqueo completo de la rama izquierda. Nuevamente asumimos ¿vale? Ahora mira qué es lo que sucede. El ATGIS está bien, pero entrando aquí a la rama y la rama derecha está bien, pero entrando a la rama izquierda, la conducción al ventrículo izquierdo se trabó. Por lo tanto, el ventrículo derecho se va a despolarizar bien. Se va a despolarizar bien. Y la señal del ventrículo derecho debería estar bien, pero la señal del ventrículo izquierdo ahora tiene que moverse a campo traviesa y por lo tanto la señal ahora sí disrupcionó. Este ventrículo va a tardar más en despolarizarse, ¿correcto? Uno, ¿esto qué implica? Veamos el patrón. La primera parte del tabique y ventrículo derecho se despolarizan normal, pero ahora en rojo el ventrículo izquierdo se despolarizó a campo traviesa, por lo tanto le tomó más rato. Esto es B1 y la repolarización se alteró. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que además todo este montón de cargas jalando para acá, ¿hacia dónde van a mover el eje? Lo van a desplazar hacia la izquierda. Entonces, criterios: eje desviado a izquierda. ¿Ok? Luego, QRS ancho mayor de .12, ¿verdad? A ver. De invertida. Ahora, ¿cómo se va a ver el patrón? Veamos. B1 y B2. B2.
veces, ¿ok? B1 y B2, entonces, patrón, US o RS en B1 y B2. ¿Ah? Lo opuesto, lo que veías acá en B5 y B6, ahora lo vas a ver en B1 y B2. Mira, o ves QS bien ancho y bizarro, o ves una R pequeñita representando al tabique y parte del ventrículo izquierdo, y mira, toda esta bizarra y ensanchada S es el ventrículo izquierdo que se está despolarizando en vez de irse en un solo patrón ordenado. Y en B5 y B6, el patrón que ya conocemos, RR', en B6. A veces no es tan así, tan M, tan McDonald's. Puede ser así, mira. O así, a veces solo es una muesca. A veces lo ves así, mira. Anto acá, una muesquita, ¿verdad? Sigue siendo una R'. R' en B5 y B6. ¿Qué tal? ¿Dónde has visto este patrón antes? ¿Dónde has visto ese patrón antes? No, no hay. ¿Dónde has visto eso antes? Ancho, con conducción aberrante, una T invertida y eso. O una como meseta. ¿Ah? Ese patrón es igual a un extrasístole ventricular. Y cuando se repite tendrías una taquicardia monomórfica. Es lo mismo, porque es el mismo fenómeno. Que en un extrasístole la señal se originó fuera del sistema de conducción y se regó así difusamente y te hace ese patrón. Aquí es que el sistema de conducción no funciona, entonces el impulso se tiene que regar difusamente. Lo que te indica el mismo patrón, el mismo mecanismo de producción. O sea, por eso es que es bien difícil decir a veces una taquicardia, ¿qué tal? O cual cosa, o que tenés una taquicardia supraventricular y un bloqueo al mismo tiempo, ¿va? O sea, ese patrón de, o la M de McDonald's o esa meseta, vaya, RR', es lo mismo, implica conducción aberrante, ya sea por un latido anómalo o por un latido normal pero mal conducido. A veces me está sorprendiendo tanto, o sea, como que estás estudiando y todo, hasta tal vez tengas chance de sacar una buena nota. Vamos a ver el jueves, pero no, sí, mira, ya te diste cuenta de una cosa, fuera de broma, que todo esto tiene una lógica, ¿no? Como tantas cosas en fisiología hay una lógica. Si vos aplicaras el análisis vectorial que estamos haciendo a todos los casos, te darías cuenta que todos tienen una explicación, ¿okay? Puede ser laboriosa, pero que las arritmias no son nada del otro mundo, sencillamente tenés que aplicar el racionamiento y ver de dónde sale el patrón. Pero si sabes de dónde sale el patrón, puedes aplicarlo a todos los casos, puedes analizar. Entonces, ahí tenés esa morfología que tenés proyectada en la pantalla. Esta es lo que verías en B5 y B6. ¿Okay? Ahora, como decíamos, aquí ves bloqueo completo de la rama. Mira en derivación 1, bloqueo completo de la rama izquierda, y ves que derivación 1, que se parece a B5 y B6 porque están viendo el ventrículo izquierdo. ABL va a ser muy parecido a esta, ¿verdad? ABL tiene que ser muy parecido. Ahora vamos a ver un electro completo, ¿verdad? Ese es un paciente con un bloqueo de la rama izquierda, mira. Este es 1, este es 2, este es 3, R,
y ABF acá al final. Ves que va para abajo porque el eje está izquierdo. ¿Okay? Entonces 2, 3 y ABF van a verse al revés, o sea, con Q profundas. De hecho, aquí tenés URS, tal vez, claro. Ahora mira, este que está acá es ABL. Está medio bloqueado, ahorita lo voy a desbloquear, mira. Ese es ABL, que está viendo el lado izquierdo, la cara izquierda, la cara lateral izquierda. Ves cómo tenés este muy parecido a uno, ese gran patrón, y aquí abajo son las precordiales, mira. B1 con ese patrón que te dije, mira, un gran valle, una S profunda, y B5 y B6 no tan grandes, pero ves que están anchos, y en B6 yo diría que se ve una huesquita y una M de martor. ¿Okay? Ahora, hasta ahorita nosotros hemos visto que el bloqueo completo de la rama derecha se rompió acá, mira. En el que acabamos de ver el bloqueo completo de la rama izquierda, el muñeco se rompió ahí. Pero nada te dice, o nada te prohíbe que este estuviera bien, la rama izquierda estuviera funcionando hasta acá, pero que se bloqueara uno de los dos fascículos. En particular, el fascículo anterior es un poquito más susceptible a romperse o a dejar de funcionar cuando tenés un infarto de cara anterior, cuando tenés un infarto anteroseptal, por ahí pasa, y entonces haces tu poquito de mi bloqueo y trastorno de la conducción en las primeras 24 horas después de un infarto. ¿Ok? Como digo, cosas que le pueden pasar a cualquier paciente. O sea, no tenés que tener enfermedad previa del sistema de conducción, sino ganártela agudamente durante un infarto. ¿Ok? Qué sé yo, Valeria, que se fuma 2,5 cajetillas de llantas de carro molidas al día, le puede dar, ¿vale? Y sin filtro. ¿Por qué un filtro? ¿Ah? ¿Por qué el filtro? No, ya sé, vos no tenés filtro, eso ya lo sabemos. Lo acabas de confesar. Ok, entonces, pudieras tener un bloqueo de cualquiera de los dos fascículos por separado. Eso se llama un hemibloqueo. Y se llama anterior o posterior, siguiendo lógicamente el nombre de qué fascículo está roto. ¿No pensaste que tenía que tener frío? No, hay gente peor. Hay gente peor. Paola era la que era famosa el semestre pasado por su mano de cadáver. Ahora, ¿cómo se verían los semibloqueos? Ok. Mira, por ejemplo, esto es un semibloqueo anterior. ¿Ves una cosa? ¿Ves acá? Aquí tenés derivación 1 a la izquierda. ¿Ves que tiene una QS profunda en derivación 1 cuando normalmente es para arriba? ¿Ok? Vas a ver que tenés en ABF también una S profunda. Una S profunda en ABF. Cuando normalmente en ABF vos lo que esperarías es encontrar este patrón, mira. Este es ABF. Y el patrón más común en ABF es así. URS. Y aquí tenés R y una S profunda. Esta es derivación 3. Y 3 debería verse muy parecido a ABF. Mira ahora, mira la comparación. Esta es derivación 1. 1 debería verse en general así, y aquí está al revés. Entonces, en mi bloqueo anterior, características.
es mi bloqueo anterior. ¿Se entiende la rama izquierda? QRS estrecho, ¿ok? Menor a 0.10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de la conducción se está yendo por la otra hemirrama y en general el sistema para el ventrículo izquierdo está relativamente funcional y se está despolarizando el ventrículo en tiempo. Pero sí vas a ver S profunda en uno de el D1 y ABL. ¿Ok? También vas a ver S profunda, pues, a ver, también S profunda o QS, fíjate, lo que da más profunda, o incluso en 2, 3 y ABF y desviación del eje a izquierda. ¿Ok? Eso es un hemibloqueo anterior, mira. Eje izquierdo con QRS estrecho y patrón de bloqueo con S profunda, con inversión del en D1 y ABL. ¿Okay? O como lo dicen ellos, eso de S profundo, QS, R chica y S grande. Vaya, es una manera rústica de decirlo. Ahora, perdón, aquí estoy diciendo algo que no tiene sentido. Este no. Solo estos tres, perdón. Ya voy a explicar que cada uno. Ok. Ahora, hemibloqueo posterior. ¿Okay? Ahora veamos qué pasa si se bloquea la otra rama. Hemibloqueo posterior. Posterior. ¿Ok? Ahora tenés QRS estrecho menor de 0.10 segundos. S profunda en 1 y ABL. ¿Ok? Ahora mira, este es un hemibloqueo posterior. Lo vas a ver después de diversas combinaciones. Lo vas a ver en miocarditis, lo vas a ver en infarto de la cara posterior, lo vas a ver en enfermedad pulmonar crónica también. Mira, este es 1. S profunda. Este es los 3. ABL, una S profunda, cuando debería verse así. Mira, 1 y ABL deberían verse así, y ahora los estás viendo con una gran S. Entonces, S profunda, 1 y ABL. Eje ligeramente a derecha. A derecha. En el rango de más 110 grados. ¿Ok? Más o menos de 90 a 110 grados, un poquito derecho, porque ahora al bloquearse la cara posterior, al bloquearse la rama posterior, perdón, la despolarización va un poquito hacia atrás y hacia la derecha, por lo tanto cambia algo bien. ¿Okay? Entonces, ves, eje ligeramente derecho versus izquierdo, S profundo en 1 y ABL, pero siempre el QRS estrecho para diferenciarte el hemibloqueo de un bloqueo completo. ¿Okay? Estos son, de hecho, son bloqueos, es una forma de bloqueo incompleto. ¿Okay? Pero todo fue parte del sistema en que se bloqueó.
Ahora tenés, si yo ya tengo dos combinaciones, pero tengo ahora otra combinación adicional. Y es, ¿qué pasa si se bloquea la rama derecha y una de estas dos? Porque hay 3 ramas, una rama derecha y 2 semiramas izquierdas. ¿Qué tal si bloqueo 2 de las 3? No puedo bloquear las 3 al mismo tiempo, entonces lo que tendría es un bloqueo cardíaco completo y lo que tendría es un ritmo idioventricular. La única manera de que ese corazón lata es que básicamente haces un ritmo a puras extrasístoles. Ese no cuenta, ¿va? Ya lo vi. Pero ¿qué tal si sumo lo siguiente? Un bloqueo de rama derecha más uno de estos dos. Ya lo que pasa. Esa combinación se llama bloqueo bifascicular. ¿Ok? Bloqueo bifascicular es la suma de un bloqueo completo de rama derecha más bloqueo de una hemirrama, ya sea, entonces tenemos bifascicular anterior y bifascicular posterior. Bifascicular anterior quiere decir rama derecha más hemirrama anterior, y este es rama izquierda, perdón, rama derecha más hemirrama posterior. ¿Ok? ¿Ya? El bloqueo bifascicular anterior se le conoce como el signo de libre. Bloqueo de la derecha y desviación a la izquierda. Yo le iba a copiar eso. Yo en serio lo iba a copiar. Yo en serio iba a escribir signo del libre. Signo del libre o fenómeno de Xiomara. Te podrías imaginar que no me agrada la vieja de Sí. Le voy a mandar un sticker de su mamá. No, para eso puedo, para ver el sticker de mi foto de la vieja esa tengo por caja en la casa. No miras que mi esposa es termocéfala. Cabeza caliente. ¿Tanto así? Sí, es que es siempre así, es de libre. Es de las que andaba ahí con una bandera roja y una pañoleta de Xiomara. Bueno, entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Bloqueo bifascicular anterior quiere decir que las características morfológicas de estas se van a parecer a un bloqueo completo de la rama derecha. En un bloqueo bifascicular anterior entonces tendrías B1 y B2 con una muesca, lo que se llama un QRS mellado, o signo de McDonald's, como lo querrás llamar. ¿Ok? Muesca. ¿Ok? El patrón RR'. ¿Ok? B5 y B6 con S profunda. Más desviación a izquierda del eje. Fíjate bien, si solo fuera la rama derecha, el eje estaría derecho. Pero aquí el eje está izquierdo. Está izquierdo. Parece un bloqueo de rama derecha por morfología, pero el eje está izquierdo. Más, decíamos,
S profunda también en 2, 3 y ABF, reflejando la morfología. Esto te lo contribuye el bloqueo de rama derecha y esto te lo contribuye el hemibloqueo anterior. Entonces tenés varias cosas. Básicamente, por eso te dije, bloqueo de la rama derecha, imagen de bloqueo de rama derecha y desviación del eje al contrario de lo que uno esperaría, al lado izquierdo, ¿ok? Pero ¿por qué la rama derecha y el eje izquierdo? Porque el análisis vectorial te muestra que básicamente lo único que está condicionado es la de mi rama posterior y de ahí toda la despolarización se va al campo traviesa, porque tenés 2 de las 3 ramas bloqueadas. ¿Ok? Ese caso, entonces tenés bloqueo bifascicular. En el bloqueo bifascicular posterior vas a tener, ¿ok? Los mismos 2 hallazgos primero, B1 y B2, con patrón, RR', B5 y B6, con S profunda, luego, más, aquí sí, eje derecho, desviado a derecha, a veces extremadamente a derecha, más S profunda en 1 y ABL. ¿Ok? Fíjate, esto es bloqueo bifascicular posterior. Imagen de bloqueo de rama derecha más evidencia de que la rama posterior se fue porque hay S en 1 y ABL, ¿okay? Que no debería haberlo, no debería haberlo normalmente. Y el eje sí, aquí se mantiene relativamente entre derecho y muy derecho. ¿Okay? También hay un bloqueo trifascicular, pero con ese no me va a meter. No, gracias. No, sí, no estamos. No, ya es tarde. ¿Quién dijo que ya es tarde? ¿Quieren meter otra media hora de clase? Yo no tengo nada que hacer. Yo sí. Y se la suena en el examen. Por favor, aquí estamos hasta la clase de 11 a 1. Que yo sea condescendiente y lo saque temprano es una cosa, pero que aquí, si por ley vamos a estar hasta la 1 en punto, vamos a estar por lo menos hasta la 1 en punto. Que no se repita eso. ¿Ok? Falta una cosa por ver. Mañana tenemos que ver análisis de la repolarización para terminar los criterios normales. Entonces, decíamos el intervalo QT. ¿Okay? Decíamos que ahora, ya que vimos la conducción en ventrículo, tenemos que ver la repolarización del ventrículo. Entonces, hasta ahorita vimos la despolarización y ahora me interesa el resto del ciclo del ventrículo con la repolarización. Primero hablemos del punto J y decíamos, punto J es donde termina de despolarizarse el ventrículo. Así como vimos el inicio del PAS como el inicio de la despolarización, también ese ciclo tiene que terminar en un punto y ese punto que termina está aquí con el punto J. ¿Ok? Ese punto J, vamos a tomar una definición y decimos que si esta es la línea base, aquí se ve más o menos clara la línea base, y decimos, este punto no puede estar desviado más de 0.1 milivoltio, o sea, 1 milímetro de la línea base, ya sea para arriba o para abajo. Si está movido más de 1 milímetro, o sea, más de un cuadrito pequeño, implica varias cosas. Puede ser efecto digital, porque ya casi no vamos a ver el uso de digital.
pero todavía está descrito y todavía hay alguna gente que usa digital o que usa digoxina para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Ya cada vez menos, no porque no sirva, sino porque son unos medicamentos que es del diablo de dosificar, ¿okay? Que es fácil intoxicar a los pacientes, los requerimientos cambian, la vida media es bien larga, entonces toma semanas de hacer ajustes, ya a casi nadie le gusta el digital. Ok. Puede ser por sobrecarga también, por ejemplo durante la hipertensión, puede ser anomalías electrolíticas, hipocalemia, etcétera. Hay una serie larga, pero lo que me interesa es que el punto J debería estar acá o cerca de acá. Luego, como decíamos, no hay un criterio específico para la morfología de la onda T, solamente el hecho de que cuando el potasio o el calcio bajan, la T se pone picuda. T picuda igual a o potasio, calcio o magnesio. Algún cation está faltando ahí, ¿ok? Pero más importante de todos los parámetros es la duración del ciclo del ventrículo. Es lo que decimos QT. Okay. QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de T. Y este valor va a andar entre 0.35 a 0.42 segundos. Lo que pasa es que ese es QT crudo. Y nadie se come un QT crudo, ¿va? ¿Qué tenés que hacer? Cocinarlo, ok. ¿Cómo cocino yo un QT? Solo recuerdo que hay un denominador de Era el menos R, no. Escuché crudo y Ahora decimos expliquemos primero por qué. QT crudo. QT crudo, yo tengo que compensarlo porque mientras más rápida es tu frecuencia cardíaca, más rápido tiene que ser el ciclo ventricular. Es el ciclo ventricular para que el siguiente latido no se monte sobre el anterior, ¿ya? Para que no haya dos latidos montados. Más específicamente, para que no se monte ningún latido aquí, mira. Esto que tenés acá se llama el periodo vulnerable. El periodo vulnerable del QRS. ¿Por qué se llama periodo vulnerable? Veamos qué es lo que pasa. Tengamos el primer latido y el primer latido se disparó siguiendo la flecha negra. En este momento se despolarizó todo el ventrículo y se empieza a repolarizar. Lo voy a empezar a repolarizar, signo de la rayita, ¿va? Ahora, mi QT es largo porque la repolarización aquí está bien lenta. Se está tomando su santo tiempo de ventrículo en volver a repolarizar, representado por esta área sombreada que tenés acá. Y luego viene otro latido, prematuro o no, y despolariza y encuentra este ya repolarizado. ¿Ya? Lo encontró listo para hacer. Entonces, ahora este que se está repolarizando puede continuar y tengo las características, una vía de conducción y un pedazo lento para hacer una reentrada ventricular. Y hago lo que es equivalentemente una taquicardia reentrante, pero solo ventricular, ¿verdad? Y esa taquicardia ventricular reentrante tiene un nombre. Un torsate point. Si yo tengo un QT largo, creo las condiciones con un periodo lento y un segundo latido para poder generar un círculo vicioso y hacer un torsate point. Y eso me lleva, bueno, por el mismo proceso reverso de pensamiento,
a entender que un torsal de punta es una taquicardia ventricular reentrante. ¿Okay? Como el que lo llames, ese QT largo, entonces, es peligroso precisamente porque es básicamente la circunstancia para que si meto un segundo latido acá, si yo metiera un segundo latido acá, fíjate, y es un latido normal, pero desarmo todo el ritmo del ventrículo y ahora y se mandó un relajo de primera, ¿no? Se mandó un relajo de primera con un torsal de punta. Por lo tanto, yo tengo que ajustar fisiológicamente, yo ajusto el QT. ¿Cómo lo hago? Cuando yo acelero la frecuencia cardíaca con norepinefrina, en todo el músculo ventricular y en el sistema de conducción, voy a abrir una serie de canales de calcio mediados por norepinefrina que me aumentan el automatismo, me aumentan la velocidad de conducción y me hacen más rápido el latido. Ahora, eso quiere decir que el QT crudo lo tengo que ajustar en el cálculo electrocardiográfico, igual como lo hace mi célula miocárdica, corregirlo por la frecuencia y convertirlo en QT corregido. ¿Cómo lo corrijo? Hay varias fórmulas. La más común es la de Bessel. De Bessel, pero fórmula de Bessel, que me dice que QT corregido es igual a QT crudo sobre la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca, del tiempo de ciclo, de lo que llamamos intervalo RR en segundos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi frecuencia cardíaca es de 60 por minuto, quiere decir que el tiempo que tomo un latido entre un latido y el siguiente es un segundo, ¿no? Eso es el RR. Para una frecuencia de 60, el RR es de un segundo. Para una frecuencia de 120, el RR es medio segundo, y así sucesivamente. Pues entonces, QT corregido sobre la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos. Para todo efecto, quiere decir que el QT corregido y el QT crudo son exactamente iguales cuando la frecuencia cardíaca es de 60. ¿Ok? Hacer la matemática, si querés, de la raíz cuadrada de 1, ¿no? ¿Por qué la cara de no? ¿Por la matemática? Ah, ok. En la práctica hay una serie de tablitas para QT corregido. La calculadora te lo puede hacer, o las reglitas de Electro tienen a veces una escala para corregir el QT. En la vida práctica no es problema porque lo puedes como dice, automatizar. ¿Ok? Mañana vamos a ver cómo se lee la repolarización, el segmento ST, y qué es lo que pasa cuando el QT se prolonga, cómo se mira cuando se prolonga. Aquí tenés un ejemplo de un QT bien largo, ¿verdad? Aunque en la vida real no llega a ser así de largo. Generalmente. Porque generalmente haces una línea catastrófica de lucha porque me querían tener un QT así. O sea, si realmente era un QT así de prolongado en la vida real, generalmente están vinculados a un montón de causas, pero algunos de estos están vinculados a este tipo de canalopatía, de trastorno en el canal de calcio, en el canal de sodio, y entonces de repente uno de esos le hacen una arritmia súbita en la química, y cuando te das cuenta el niño tiene una arritmia lo vas a hacer muy bien. Entonces ahora se ha encontrado que hay un buen porcentaje de ellos que tienen antecedentes incluso familiares. ¿Dónde consigues esa electromotricidad? Esa electromotricidad. Aquí no tengo.
la prueba.